Mis amados y amadas, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial, un tiempo más que el Señor nos regala, que nos concede para poder venir hoy a estar en esta reunión. Seguramente que va a ser un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Espero que sus corazones estén listos, estén preparados, porque Dios seguramente tiene algo para hablar a nosotros. Vamos a comenzar este tiempo, si les parece, dándole gracias a Dios. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojitos y le decimos, Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas? Gracias por esta posibilidad de podernos conectar, Señor, para poder escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos llenas de tu paz. Eres tú, Señor, quien limpia nuestra vida, Dios. Hemos comenzado este camino de búsqueda, Señor, tuya. Un camino donde demanda implica pagar un precio, Dios. Pero aquí estamos, los valientes que asumimos esa responsabilidad, Señor. Porque el caminar contigo no es para cobardes, al contrario es para valientes. Personas que tomamos la decisión de abandonar, de ir abandonando, Señor, aquellas cosas que no son agradables ante tus ojos, que posiblemente, Señor, sean agradables a nuestra carne, pero que delante de ti, Señor, no están bien hechas. Y eso implica, Señor, un esfuerzo. Tú lo dijiste de esta manera, que el que quiera ser tu discípulo, que tome su cruz y que le siga. Y muchas veces tenemos que tomar esa cruz y tenemos que abandonar aquellas cosas, el confort, la comodidad, las cosas que son nuestro deleite, nuestro placer, por buscar de ti, Señor. Pero sabemos que a la postre vendrá una gran recompensa. Por eso, Señor, estamos aquí conectados y yo te pido en esta noche que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y queremos en este momento, Señor, pedirte que tú hables a nuestra vida, Dios. Que tú nos ministres, que tú nos guíes a través de tu bendita palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios. Aquí presentamos nuestras vidas, nos desconectamos de todo lo que quiera en esta hora interrumpir, Señor, el fluir de tu palabra. Toda preocupación, toda angustia, todo afán, toda ansiedad, todo aquello que quiera, Señor, hoy interponerse para que tú hables a nuestra vida. Estamos completamente dispuestos, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas y los que posteriormente a través de YouTube podrán ver este mensaje y escuchar esta enseñanza, Dios. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a disponernos, mis amados, en esta hora para estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy hay un tema muy especial y quiero comenzar basado en lo que el Señor nos habló la reunión anterior, el domingo anterior, donde nos mostraba el caminar en Dios, un caminar de restauración y sin excepción. Estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, le hemos fallado o le estamos fallando a Dios. Pero que Dios en su infinita misericordia y su amor nos permite acercarnos a Él precisamente para sanar nuestra vida. El día domingo hablamos de 3 áreas que tenemos que ser sanados, que tienen que ser restauradas. Y la primera área que hablábamos el día domingo es el área espiritual. Sin lugar a dudas que cuando uno comienza un proceso de restauración en cualquier área, en su vida, en forma general, tiene que tener en cuenta que lo primero que tiene uno que restaurar es su parte espiritual, es decir, su conexión con Dios, nuestra conexión con Dios. Porque nosotros sabemos lo que dice la Escritura, que si nosotros buscamos a Dios, buscamos su reino, buscamos su justicia, buscamos las cosas de Dios, la Biblia nos promete que todo lo demás vendrá por añadidura. De manera pues que nuestro primer objetivo, quiero comenzar con este pensamiento, nuestro primer objetivo es que restauremos nuestra parte espiritual. Cada uno de los que estamos aquí bien sabemos cómo estamos delante de Dios. Dios, ustedes saben que no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos engañar a mucha gente, nosotros podríamos fingir muchas cosas, pero ustedes y yo sabemos que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro cuando fue restaurado y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y tenemos que tener muy claro ese concepto. Dios lo sabe todo. Así que lo primero que tenemos que hacer es restablecer nuestra relación con Dios, entrar en un tiempo de comunión con Él y entender
que el Señor es perdonador, es amplio en perdonar y por lo tanto no importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan grave, qué tan grande haya sido ese pecado, tenemos un Dios poderoso que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos absolutamente de toda maldad. Es lo primero. Cuando nosotros sabemos que hemos sido restaurados en nuestra parte espiritual, entonces también la parte emocional, que hay algo que se llama el sentimiento de culpa, es una especie de, una suerte de bichito que está ahí taladrándonos el corazón todo el tiempo, mostrándonos que estamos haciendo las cosas mal. Es un campanazo que está ahí y es una conciencia que es el testigo silencioso que nosotros tenemos. Y esa conciencia tampoco la podemos engañar, porque la conciencia nos acusa o la conciencia nos da tranquilidad o paz. Y esa conciencia vive siempre pensando en función de la culpa que por algo que estemos haciendo. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios, independiente de lo que hayamos hecho, repito, independiente de la gravedad del asunto que hayamos cometido, el Señor es amplio en perdonarnos y por lo tanto tenemos que sanar también nuestra parte emocional. ¿Cómo sanamos nuestra parte emocional? Cuando sentimos esa verdadera paz y ese descanso en el Señor, cuando entendemos que verdaderamente lo que está escrito, no solamente que es una promesa, sino que se vuelve una realidad en nuestras vidas, y entonces nosotros sentimos, es algo que tú y yo sentimos como que ese peso, esa carga que nosotros teníamos, como que ya es quitada. Y entonces sentimos lo que conocemos como la paz. Y la paz es una conexión con Dios. Entonces nuestra parte emocional vuelve a tomar fuerza. Porque cuando estamos bien con Dios, entonces emocionalmente nos sentimos bien. Y desde que estemos bien con Dios, ya lo demás comienza a fluir de una forma natural. Entonces se da como consecuencia de tener una restauración espiritual, se da la restauración emocional y como restauración emocional de añadidura, entonces viene también la restauración física. Porque es bien sabido que cuando nosotros emocionalmente estamos mal, cuando hay sentimiento de culpa, cuando hay pecados ocultos, cuando hay amargura, cuando hay tantas cosas en nuestro corazón, que todo eso nos quita la paz y por eso Dios viene a restaurar esa paz emocional. Entonces también automáticamente comienza a regenerarse nuestro cuerpo y comenzamos a sentir la sanidad física también. Y posterior a eso, estoy haciendo como una especie de resumen del mensaje anterior, el camino a la restauración. Como consecuencia de eso, entonces vamos a ser restaurados posicionalmente. Es decir, volvemos a ser colocados en esa posición que quizás perdimos o vamos a llegar a esa posición que tal vez siempre anhelamos, pero que no sabíamos cómo llegar a esa posición. Así que si hubo una pérdida, un fracaso, una parte material, hablemos en la parte económica, Dios nos promete que seremos restaurados también. En la parte familiar también, nuestro hogar, nuestro matrimonio, en cualquiera de las áreas que hayamos sido de cierta manera perjudicados, afectados por causa del pecado, Dios nos restaura y esa es la promesa. Ahora, desde esa posición ya hemos llegado a esa restauración, estamos ya en ese punto donde sentimos que Dios nos ha sanado, que Dios nos ha vuelto a restablecer esa comunicación con Él, que es lo más hermoso que puede haber. Mire, hay cosas en la vida que son hermosas, que son lindas, pero si hay algo que sea hermoso y lo más grande para el ser humano, es saber que está bien con Dios. Porque cuando uno está bien con Dios, así tenga problemas, amados, así tengamos dificultades, angustias, afugias económicas, estrechez, cualquiera que sea, pero si nosotros sabemos que estamos bien con Dios, entonces tenemos esperanza. Y decimos, sí, estoy mal, estoy en esta parte, me siento que he sido afectado, pero estoy con Dios y yo sé que Dios me va a sacar de este asunto. Entonces es lo más hermoso. Pero ya estamos en esa posición. ¿Cómo tenemos que caminar? Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Renovando nuestro andar. ¿Cómo nosotros vamos a renovar ese andar? ¿Cuáles son los cambios pertinentes que nosotros necesitamos tener para poder caminar verdaderamente como Dios quiere? Si nosotros estuviésemos todo el día haciendo deporte, haciendo algún tipo de ejercicio y no fuéramos a acostar, levanten la mano, ¿cuántos de los que están aquí se acostarían con esa ropa sudada, con esa ropa que ha venido de hacer deporte y ha sido un poquito como agitado ese ejercicio? ¿Cuántos se acuestan con esa ropa? ¿Cuántos se van a acostar? Me voy a acostar ya, ahora estoy sudado, pero no importa, me acuesto así. ¿Es así o no, en condiciones normales, que nosotros nos cambiamos esa ropa? Y nos ponemos una ropa más cómoda, nos ponemos alguno la pijama y nos vamos a acostar, porque la ropa deportiva, después de una actividad, no es la adecuada para dormir. ¿Cuántos si de pronto trabajan en un taller y están con su overol y lo invitan a una cena elegante?
¿cuántos se atreverían a ir con ese overol a la cena elegante? Es cierto que no lo haríamos, lo primero que hacemos es nos duchamos, nos cambiamos, nos ponemos lo mejor porque fuimos invitados a una cena elegante y no queremos ir con ese traje que es un traje, es una ropa para el trabajo. Entonces, nosotros no saldríamos a correr, por ejemplo, vestidos con un vestido de paño, en corbata, vamos a trotar, vamos a hacer ejercicio. No, nos pondríamos una ropa mucho más cómoda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hay como una vestimenta adecuada y apropiada de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la actividad especial que vayamos a hacer. Entonces, como que tenemos esa ropa ahí seleccionada y dependiendo qué vamos a hacer, entonces nos colocamos algún tipo de ropa que sea la más adecuada para la ocasión. Bien, eso es lo que tiene que ver con la parte física. Esto es para que podamos entender el concepto, porque lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con la fe, con la parte espiritual, con lo que tiene que ver con la vocación, con lo que tiene que ver con nosotros como cristianos, porque como cristianos tenemos que vestirnos a la altura de lo que somos. Y cuando hablo de la vestimenta, no me estoy refiriendo a la parte física, no, estoy hablando de una renovación que es un cambio en nosotros, en nuestra forma de ser, que tiene que ser como una novedad de vida, como que la gente tiene que notar que nosotros no somos iguales a los demás, que tal vez eso lo haría cualquier persona común y corriente, pero que un hijo o una hija de Dios no lo hace, y entonces ya se muestra una diferencia. Y el libro de Efesios es un buen manual para aquellos que pronto estén interesados, aquellos que tienen el interrogante, y bueno, ¿cómo hace uno para vestir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Ahora que somos cristianos, ahora que el Señor nos ha renovado, ahora que ya hemos sido restaurados espiritualmente, emocionalmente, ahora que queremos llegar a nuestra posición, ¿cómo nos vamos a vestir? Ya repito, no de una forma física, que es el tema de hoy. El libro de Efesios, en el capítulo 4, los primeros versículos nos hablan de lo que tiene que ver con la relación del cristiano con la iglesia, es decir, cómo es que nosotros como hijos de Dios nos relacionamos con nuestros hermanos, los que estamos aquí presentes, con las personas que asisten a la congregación. ¿Cuál es la forma como tenemos que relacionarnos con ellos? Pero la segunda parte del capítulo 4 de Efesios nos habla de la relación de nosotros como hijos de Dios, como personas que creemos en Dios, con el mundo que nos rodea. O sea, ok, aquí recibimos una palabra y cuando estamos en la iglesia, pues estamos entre personas que conocemos de Dios y entonces la relación es bonita, no hay ningún problema, todos nos amamos, comillas, todos nos queremos, nos tratamos bien, somos respetuosos, nos ayudamos los unos a los otros y es un estilo de vida bonito, ¿verdad? Pero no todo el tiempo estamos en la iglesia. Tenemos que salir a enfrentarnos con el mundo. Tú tienes una palabra, tú has recibido un consejo de Dios, has leído tu Biblia, has orado, Dios te ha confrontado, Dios te ha ministrado tu corazón y ahora tienes que salir a enfrentar una realidad. ¿Cómo es que nosotros, que ya estamos en Cristo, que entre otras somos el cuerpo de Dios, necesitamos estar en el mundo? Porque lo más fácil sería que nosotros nos encontrásemos solamente entre cristianos, ¿verdad? Que nuestros hijos estudiaran en colegios cristianos donde pues todos buscan a Dios y no hay malas palabras, no hay malos comportamientos, no hay ningún tipo de vicios ni nada de eso, pues sería algo ideal, pero realmente no lo podemos hacer. Tenemos que ser muy conscientes porque estamos en un mundo. Y como estamos en un mundo, hay tentaciones y hay mucha contaminación. ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten ahí su manito. El hecho de que seamos cristianos, no estamos exentos de tener que enfrentar situaciones difíciles en un momento determinado. Cada quien, seguramente los que estamos aquí en la sala en esta hora, cada quien tendrá algún tipo de tentación. Tendrán algunas cosas en las cuales tienen que estar sorteando día a día. Pueden ser porque está rodeado de unos compañeros de trabajo, puede ser porque hay algunos familiares que no buscan de Dios, puede ser por muchas cosas que se pueden estar dando, donde nosotros estamos siempre expuestos a una contaminación. Y quiero decirles que por ahora no podemos escapar del mundo. Tenemos que estar acá. Porque Dios precisamente a nosotros nos ha dejado una misión. Y esa misión es posible. No es una misión imposible. Es una misión posible. Y esa misión la tenemos que desarrollar precisamente en el mundo.
Ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero podemos nosotros, aunque estemos en el mundo, podemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Ese es el reto, ese es el desafío. A eso es que Dios nos ha llamado, a darnos las herramientas pertinentes para que nosotros podamos enfrentar en este mundo hostil, mundo pecador, mundo corrupto, cómo tenemos que enfrentar eso. Por eso quiero pedirles el favor en esta noche que abran sus Biblias en el libro de Efesios, porque el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a una iglesia en Éfesos, por eso es la carta a los Efesios, es una carta que Pablo escribe a esa iglesia, no es que los Efesios la hayan escrito, no, es una carta de Pablo a los Efesios. Y aquí en principio Pablo inicia con un mandato, versículo 17 por favor, capítulo 4. Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y voy a leerlo alternativamente con la Nueva Traducción Viviente, la que he leído en la versión Reina Valera 1960. Y la Nueva Traducción Viviente dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces fíjense que lo que el apóstol Pablo plantea es que nosotros que estamos en el andar de Cristo, sin que seamos perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, o si se atreve alguien a levantar la mano, si hay alguien perfecto que levante su mano, pero creo que ninguno, creo que todavía tenemos muchas cosas que corregir y esa es la lucha permanente. Estamos porque la santificación es un proceso, son unos pasos, es un escalamiento que vamos haciendo en la medida que recibimos palabra de Dios. Y lo ideal es que cada vez que recibimos una palabra de parte de Dios, la apliquemos, comencemos a vivir eso. Y entonces recibimos un mensaje hoy, luego recibimos otro mensaje y en cada mensaje que vamos recibiendo nos va quedando algo en nuestra vida para poderlo aplicar. Y vamos caminando cada vez, dejando las cosas del mundo y acercándonos cada vez más a Dios. Esto es lo que se conoce como el proceso de la santificación. Y entonces el apóstol Pablo plantea en este versículo, dice que no andemos como los gentiles, los otros gentiles. Está hablando que son los incrédulos, las personas que no quieren saber nada de Dios. ¿Y cómo es la forma de vida de ellos? Aquí nos muestra bien claro en este capítulo 4, nos muestra cómo es la forma de vida de ellos, cómo funcionan ellos, cómo caminan ellos. En este primer versículo que estamos estudiando, versículo 17 de Efesios 4, dicen que andan en la vanidad de la mente. O sea, pensando en las cosas vanas, la palabra vanidad es vana, hueco, vacío. Piensan en cosas que son superfluas, cosas que son triviales, cosas que no son importantes y en eso centran su vida, en cosas que no valen la pena. Si miramos el capítulo 4, verso 18, en la primera parte, dice que su entendimiento está entenebrecido. Están tan obstinados, se cree que están tan bien que ellos no reciben ningún tipo de consejo. Ellos creen que lo saben todo, que lo manejan todo y que no necesitan de Dios, no necesitan que nadie les diga nada. En este mismo versículo, el versículo 18, en la parte B, dice que están cautivos de la ignorancia y que los espera y que eso los, de cierta manera, los angustia, entre comillas, los aflige, pero muchos de ellos saben que están mal con Dios, saben que eso los separa, como dice el apóstol Pablo aquí en esto, los separa de Dios y entonces están cautivos, saben que eso que están haciendo es mal, saben que eso los mantiene separados de Dios, pero quieren seguir caminando en esa ignorancia, quieren seguir caminando en esa obstinación, en esa terquedad. Pero sigue diciendo, también en ese versículo 18 hay otra definición, habla de otra característica que ellos tienen, dice que tienen el corazón endurecido. Sus corazones son como un pedernal, como una piedra, no cambian, son tercos, son testarudos, saben que están mal, se les está derribando todo. Están acabando con todo, acaban con su matrimonio, acaban con su relación familiar, acaban con sus finanzas, están acabando con su cuerpo, alcoholizando su cuerpo, saben que eso está mal, saben que no lo tienen que hacer, pero sin embargo se mantienen en eso. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Dice la escritura que tienen su corazón endurecido. Saben que tienen que perdonar, están llenos de rencor, de odio, de amargura, pero siguen ahí, corazón endurecido.
Dice el versículo 19 también de capítulo 4, verso 19, en la parte A dice que tienen la sensibilidad perdida. Dice que perdieron toda sensibilidad. Son duros, son crueles, son insensibles. No les importa nada, solamente están pensando en ellos mismos. Son egocéntricos. Pero también dice en la parte B, dice que se entregaron a la impureza. Andan descarriados. Ya no sienten ningún tipo de temor. Hacen lo que sea y antes como que sacan pecho y como que se inflan diciendo, yo lo hago, y piensan que son más hombres porque pueden tener muchísimas mujeres, porque pueden tener hijos por todo lado y entonces se creen muy machotes por eso. Y andan en la impureza, andan en cosas incorrectas. Así es como andan las personas que no conocen de Dios. Y por eso notemos que el énfasis de este pasaje nos enseña que hay una forma de andar. Y este consejo es para la iglesia porque este es una carta para la iglesia. Hay un estilo de vida el cual nosotros tenemos que llevar. Hay una suerte como de conducta específica que nosotros debemos tener, así como los incrédulos tienen una forma de vivir, es como la vestimenta, el traje que ellos muestran. Nosotros también como cristianos, las personas que pertenecemos a Dios, a Cristo, tenemos que caminar de una forma diferente. Lo paradójico acá es que Dios nos habla a través de este pasaje, que nosotros que estamos en Cristo, que no andemos como los otros gentiles. Es decir, que nosotros no podemos adoptar un comportamiento como si fuésemos personas que no conocemos a Dios. Que al contrario, nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, tiene que ir congruente, tiene que ir acorde a nuestra profesión de fe. Y ese es el reto complicado. Esa es la parte donde tenemos nosotros que decirle, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacemos? Y bendito Dios que está la palabra, que es nuestro manual de vida. Entonces viene un interrogante que vamos a desarrollar. Basado en esto anterior que hemos mencionado, la pregunta es, ¿cuál entonces debería ser nuestra vestimenta ideal? Ya repito, no estoy hablando de un traje físico. La forma de ser, la forma de vida, el estilo de vida, la conducta que debemos tener nosotros. Y sigamos en este capítulo 4, verso 22. Porque Pablo aquí plantea la forma de vivir desde otra mirada. Porque es que como la gente lo hace, entonces la mayoría como que tiende a hacer eso. Como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago. Como todo el mundo lo ve como correcto, entonces la gente tiende a pensar que como es la mayoría, como hay un efecto psicológico que la mayoría lo hace, entonces se cree que ese comportamiento es el correcto. Pero nosotros tenemos el manual de vida, repito, que nos enseña cuál es la conducta y cómo debemos actuar nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, noten, vestíos, ahí está la palabra vestir, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces noten, por favor. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, donde nos deja mucho más amplio este planteamiento. Dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Noten pues que lo primero que el cristiano tiene que entender es que entre tanto, mientras no se despoje de su vieja vestimenta, no podrá vestirse de la nueva. Es decir, aquellos, por eso el mensaje de hoy, renovando nuestro caminar. Si queremos ser renovados, si queremos ver el respaldo, el apoyo de Dios, si queremos tener esa paz con Dios, si queremos seguir en ese andar de la restauración, primero tenemos que quitarnos los harapos, quitarnos la ropa que no es la adecuada, como lo citamos inicialmente, y ponernos la ropa adecuada. Podríamos hablar que es un principio de reemplazo.
¿Qué hacemos? ¿Cómo reemplazamos? Porque es que tenemos muchas cosas que están entronadas, que están ahí en nosotros, que la hemos cultivado durante, no sé, 20, 30, 45 años, no sé cuánto tiempo tengas, qué edad tengas. Entonces las tenemos ahí, es parte de nuestro estilo de vida. Y obviamente quitar ese formato cuesta. Cuando comenzamos la tarea de caminar en la vida cristiana, eso demanda de nosotros pagar un precio. Pero como les dije anteriormente, vale la pena pagar ese precio. Vale la pena sacrificarnos, entre comillas, abstenernos de tantas cosas que repito, nos gustan, nos parecen agradables, pero que ante Dios no lo debemos hacer. No que no lo podamos hacer, porque seguramente hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay cosas que nosotros no debemos hacer. No sé si alguien me entienda por ahí. No debemos hacer. Aquí vamos del principio del reemplazo. La vida cristiana, para resumir un poquitico esto, la vida cristiana debe ser radicalmente diferente a la vida que nosotros teníamos anteriormente. Es decir, que no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de escuchar la palabra de Dios, antes de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando Pablo escribe esta carta, él está esperando que los de Éfeso experimentaran cambios, y eso es donde tenemos que trabajar nosotros, que tiene que haber cambios en nuestra vida, que cada vez que tú vas a la iglesia, que cada vez que tú escuchas un mensaje, eso tiene que redundar en cambios en tu vida. Y hace como 3 advertencias en los cambios que tiene que haber. Y en el versículo 22 y 23 habla de despojarse. Es decir, cada quien, mis amados, creo que los que estamos aquí tenemos la suficiente madurez para entender a esta altura de nuestra vida que hay cosas que nosotros sabemos que no están bien delante de Dios. Y esas cosas que nosotros ya hemos detectado, que sabemos, que conocemos a ciencia cierta, el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos. También dice que tenemos que vestirnos. O sea, quítense eso y vístase de una forma adecuada. En el versículo 25 habla de desechar cosas, sacar cosas, de morir a nuestra voluntad. Recuerde que, entre otras, cuando Jesucristo fue al monte llamado Getsemaní, que es donde se exprimían las aceitunas para sacar el aceite, allá en el huerto de los olivos, donde sale el aceite de olivos. Esa experiencia que tuvo el Señor Jesucristo ahí en Getsemaní es un ejemplo para nosotros. Porque lo que Jesús estaba haciendo ahí era despojándose de su propia voluntad. Y Jesús lo que dijo es: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y amados, este es un paso muy fuerte para algunos, donde tienen que despojarse de las cosas que han generado un apego, una costumbre, cosas que uno a veces dice, es que yo si no lo hago, me voy a morir. Si me desprendo de esa persona, no sé qué pueda pasar en mi vida. Si suelto aquello, no sé qué va a pasar. Y hay momentos en nuestra vida, para nuestro bienestar y el de los demás, que tenemos que despojarnos, que tenemos que pagar el precio, sacrificarnos. Hay cosas que tal vez están muy enraizadas y que cuesta mucho desprender eso, pero son necesarias. Así que el Señor seguramente en esta noche nos está hablando de qué cosas, o aún personas, tendríamos que tomar la decisión de decir: necesito despegarme. Y eso duele, y es lo que el apóstol Pablo estaba planteando aquí en el capítulo 4. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 6, nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado. Es el mismo apóstol el que le escribe a los Gálatas capítulo 2, verso 20. Pablo dice: yo ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. O sea, Pablo dice, sí, hay cosas que me gustaría hacer. Hay cosas que por supuesto yo quisiera hacer, pero es que yo ya no me mando por mí mismo. Yo ya no debo hacer las cosas porque a mí me gusten, porque a mí me parecen, porque a mí me agradan, sino que yo tengo que mirar es si eso que yo estoy haciendo verdaderamente le agrada a Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y eso habla de despojarnos de ese viejo hombre. Entendamos, mis amados, que Dios ya hizo su parte.
Él ya hizo lo que le correspondía hacer con nosotros. Ahora lo que nos resta es que nosotros también vivamos esa palabra que el Señor Jesucristo nos dice. Que nosotros también cambiemos y hagamos lo que nos corresponde hacer a nosotros. En otras palabras, que nosotros cambiemos de vestidos. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica. Porque es que la teoría dice, sí, tengo que hacer, sí, yo sé que tengo que hacer muchas cosas. Pero vamos a mirar por lo menos 5, no sé, áreas o 5 facetas en nuestra vida o 5 prendas, estilos de vida que nosotros tenemos, los cuales el apóstol Pablo aquí nos plantea que tenemos que abandonar. 5 piezas, sigamos hablando del tema de vestuario, 5 piezas que tienen que ser reemplazadas, quitadas y ponernos otras que el libro de Efesios nos plantea. La primera de ellas, que está en el versículo 24 y 25, estamos en Efesios capítulo 4. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es la primer prenda, comillas, que tenemos que despojarnos? Se llama la mentira. Quitar de nosotros toda mentira, quitar de nuestros labios toda mentira. Aún aquellas mentiras que parecen que es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa y le queremos dar un adjetivo cualquiera para querernos justificar. Y quiero decirles, mis amados, que delante de Dios mentira es mentira. ¿Y por qué es delicada la mentira? Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, revisa, yo no te puedo juzgar ni te puedo señalar. Cada quien sabe si en esta área tiene que entrar a trabajar. Si tú sabes que estás practicando la mentira, entonces el planteamiento que el apóstol Pablo nos da con la escritura es: quítese esa prenda de la mentira y colóquese la prenda de la justicia y de la santidad de la verdad. Es eso. En la Nueva Traducción Viviente dice este pasaje, estoy en Efesios 4:24, dice, póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien en verdad o verdaderamente es justo y santo. Y versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras. ¿Dejen de qué? De decir mentiras. Digamos siempre la verdad. Escúcheme, a todos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. A veces tenemos que sacar cosas que no quisiéramos decir, pero hay que decirlas. Y digamos siempre la verdad. Que una de las cosas que nos caracterizan a nosotros como cristianos es que decimos siempre la verdad, que sea como nuestra bandera. Y que cuando la gente nos señale o hable de nosotros, diga, esa persona puede ser lo que sea, pero esa persona siempre dice la verdad. Y no, qué feo que nos digan, él es cristiano, va a una iglesia y lo demás, pero es más mentiroso. No, mis amados, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Porque es que la Biblia dice, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia debe ser lo que se muestra, es como lo que el Señor muestra al mundo. Su iglesia es el baluarte de la verdad. Recordemos las palabras de nuestro Maestro Jesucristo en Juan 14:6, que es un pasaje que tú conoces. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Jesucristo se presentó como la verdad. Y absolutamente nadie en esta tierra puede decir que Jesús en algún momento, en alguna faceta de su vida, en algún episodio de su vida, dijo una mentira. Jesús siempre dijo la verdad. Por lo tanto, aquel que está en Cristo debemos caminar también, diga conmigo, en la verdad. Y entonces, según Efesios, dice que nosotros somos como un cuerpo, que si nosotros nos mentimos o le mentimos a alguien, es como si nos estuviéramos mintiendo a nosotros mismos. Fíjense, mire, para que podamos entender como la analogía que el apóstol plantea aquí de cuerpo. Miremos nuestro cuerpo, analicemos nuestro cuerpo
Y miremos a ver si en algún momento el ojo le dice una mentira al pie o el pie le dice una mentira al ojo. Ejemplo, si vamos caminando por algún lugar y vemos una especie como de un foso, de un hoyo profundo, y el ojo se da cuenta que hay un hueco, pero que le colocaron como unas ramitas por ahí como para taparlo, aparentemente se ve como si estuviera firme, pero el ojo lo vio. Y el ojo de una vez le manda la señal al pie para decir, ojo, no pise ahí, porque si pisa, se va a ir. ¿Cierto? O sea, el ojo le advierte al pie. Porque el ojo, si le miente al pie, él también va a ser perjudicado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el pie no puede decir, sí, no, sí está firme. Aunque el pie notó que era blandito y que se podría ir, y no le va a decir al ojo, no, no, podemos pasar porque eso está firme. No, el pie advierte que efectivamente hay un hueco ahí que simplemente está medio cubierto, pero que si lo pisa, va a caer. Entonces el pie le dice, bien, ojo, sí, tiene toda la razón, ya estuve aquí pisando y no, pasemos por otro lado porque por aquí no podemos. Y fíjense que el pie no engaña al ojo. Si el ojo ve que viene una serpiente y que va a picar al pie, va a morder al pie, ¿qué hace el ojo? ¿Le advierte al pie o lo deja? Ah, pues que lo muerda. No, porque sabe que si lo muerde, también él como ojo, porque es parte del cuerpo, también se va a ver afectado. ¿Me entiende la analogía? Pues precisamente eso es lo que el Señor nos plantea a través de este pasaje. Que no nos mintamos los unos a los otros. Mire, amados, hagamos el esfuerzo. Estamos hablando de cosas que a veces cuestan. A veces para algunos les cuesta mucho decir la verdad. Tal vez para otros no, están acostumbrados a decir la verdad y entonces no les cuesta. Y cuando hablan de este traje dicen, ah, no, yo me lo coloco. Eso es un traje que yo me lo coloco siempre. Yo siempre me coloco, como dice el mismo libro de Efesios 6, me coloco el cinto de la verdad. Yo siempre camino con la verdad. Me ha generado de repente algunos problemas, sí, pero no importa, sigo caminando con la verdad, siempre iré la verdad. Y esos principios se los enseño a mis hijos para que ellos también caminen con la verdad. Y mis hijos me pueden señalar y pueden decir si mi papá siempre dice la verdad. Entonces muchas personas, para ellos es muy fácil, ¿no?, colocarse esa prenda, pero de repente habrá alguno de los que escuche el mensaje que dice, uy, no, esta parte sí, para mí es muy complicada, la verdad, me cuesta decir la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer traje, vamos a tocar solamente 5, si alcanzamos, si Dios lo permite. El segundo traje que también nos cuesta mucho. Versículo 26, estamos en Efesios 4. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. La Nueva Traducción Viviente dice, además de la prenda anterior, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces nos advierte, o sea, podemos airarnos porque hay momentos, hay situaciones en la vida de verdad donde dicen, no, es que de verdad ya me la sacó. O sea, uno tiene paciencia y aguanta, hasta que llega el momento y pues somos humanos y estallamos. Pero pues tampoco dejemos que eso sea lo que nos controle. Y la Biblia nos dice que no se ponga el sol, es decir, que no permita que mañana amanezca y que sigamos con ese enojo. El versículo 31 y 32 dice, quítesen, o sea, es otra prenda. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o sea, en contrario, en contraposición a eso, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a nosotros, o hemos sido perdonados en Cristo. Entonces, esto nos habla de saber controlar, en primera instancia, nuestro temperamento. Nos cuesta, tal vez para algunos nos cuesta, tal vez para otros dicen, no, tengo un temperamento dócil, no, esa prenda yo me la pongo todos los días. La gente me conoce como una persona de buen temperamento. Pero hay otros que tal vez tenemos que seguir trabajando en eso. Hay otros que dicen, yo a veces sé que tengo que trabajar en esa área. Ok, pues este es el planteamiento que nos trae hoy en lo que tenemos que decir. Es decir, que no nos comportemos, que no tengamos un temperamento como aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús. Y que al contrario, en lugar de tener ese temperamento, ese comportamiento, ese carácter, entonces Dios nos dice en los versículos 31 y 32 que seamos misericordiosos, que seamos amables,
que seamos perdonadores, que tenemos que tener un corazón perdonador. Por eso, si tú sabes que, que eres duro de corazón, que eres dura de corazón, que, que eres hosco con la gente, que eres tosco muchas veces, que eres brusco, que eres una persona que endureciste tu corazón porque te hicieron daño y entonces no perdonas y estás ahí, llevas días, meses o posiblemente años con ese resentimiento, con esa amargura, pues lo que el Señor está diciendo es que le dejemos eso a personas que no conocen de Cristo, pero que ahora que nosotros conocemos a Cristo, nosotros tenemos que tener ese tipo de cambios. Recuerde que la vestimenta, la forma de vestir, no es lo físico, sino es nuestro carácter, nuestra forma de ser. Que la gente vea, si nuestros familiares están por ahí, que saben que estamos casualmente en una reunión ahorita, que ellos que saben que estamos escuchando una reunión, que estamos escuchando palabra de Dios, cuando nos vean salir de ese lugar donde estamos, entonces digan, bueno, Dios habló y yo veo que mi mamá, veo que mi papá, veo que mi hermano, mi hijo, no sé, está cambiando, que esa palabra que él está dando realmente está cumpliendo un efecto. Tal vez Pablo pensó decirles que no se enojaran nunca, pero Pablo sabía, como Dios lo sabe, que por más que nosotros tengamos esa buena intención, es así o no, levanten la manito, o no sé si me pasa solamente a mí, que llega el momento en que de verdad, ya, decimos se nos llenó la copa, decimos ya no aguantamos más y entonces tenemos que decir, ok, ya por aquí veo a alguien que me dice que sí, también le pasa lo mismo, bueno, somos dos por lo menos, bueno, aquí veo a otra persona, muy bien, otra, muy bien. Sí, yo creo que esa es una de las prendas, ok, si veo otra por acá, una de las prendas que tenemos que quitarnos, mis amados. Y entonces el planteamiento de Pablo es que quitemos la ira, quitemos el enojo y que lo reemplacemos por la misericordia. Por la misericordia. O sea, nos quitamos ese traje de odio, de rencor, de amargura, de enojo, de ira y nos ponemos el traje de la misericordia y que seamos conocidos como personas que somos misericordiosas. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y Pablo lo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no permita que esa ira se prolongue, que dure demasiado. Y entonces les advierte que tengan cuidado con ese enojo, que no sea un enojo duradero. Ahí es donde está la parte clara. Airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar, ¿sí? Eventualmente sí, pero que no se prolongue y que ya, un día, 2 días, una semana, un año, 5 años, y ya esa persona ni la quiero volver a ver en mi vida. Eso no está bien de nosotros como hijos de Dios. Lo tercero, dice el versículo 28, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Escuchen, le está hablando Pablo a la iglesia, a los cristianos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces Pablo utiliza el verbo hurtar, pero no está diciendo si usted antes de conocer a Cristo, no. Parece que aún personas conociendo a Cristo en esa iglesia, no sé acá, en esa iglesia, parece que a pesar de que eran parte de la iglesia, seguían hurtando, seguían robando. Y Pablo entonces se está refiriendo a cosas que hacen los creyentes, que están practicando, que continúan practicando. Entonces miremos eso. Alguien dice, no, yo sí eso no robo. Pero hay cositas, ¿no? Recuerde que robar tiene muchas implicaciones. Si tú eres un empleado y entonces dice, ay, el jefe como ya no está, me voy a ir. Tú te estás robando un tiempo. Porque tu jefe, tu patrón te está pagando una jornada y tú le estás robando tiempo. Como yo sé que mi jefe no llega hoy tan temprano, voy a llegar tarde hoy al trabajo. Estás robando. Si eres un estudiante y entonces ves al compañero y le robas la respuesta para sacar una buena calificación, entonces tú sacaste una buena calificación, pero tu conciencia te dice, sí, pero te robaste la respuesta del otro. Y estamos robando. Robar desde cualquier aspecto. Cada quien sabrá en su vida si ha robado o no. Entonces el mandato escritural no es solamente que deje robar, ni siquiera está diciendo que restituya como pasó con Saqueo, aquel saqueador. No está hablando de eso, sino que en principio Pablo establece que el cristiano, que cada persona debe trabajar
honestamente, en un trabajo que sea honrado, digno, un trabajo que sea bueno, que Dios lo va a bendecir. Y mire lo que dice la escritura, no solamente que lo va a bendecir para suplir sus necesidades, sino que Dios lo va a bendecir tanto cuando tú eres honesto, tú eres transparente, tú haces las cosas correctas, no solamente que vas a poder suplir las necesidades de tu familia, sino que vas a tener de sobra para poder ayudar a otros. Entonces, ese consejo para que lo tengamos en cuenta. Tal vez algo dice, este tampoco aplica para mí, ok, muy bien, porque dice yo no robo, ok, perfecto. Pero ten mucho cuidado, porque la codicia también es parte del robo, pero también otras cosas que a veces hacemos se convierten como en hurto, se convierten como en robo. Viene el versículo 29, estamos en Efesios 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta es otra prenda que tal vez a algunos les cuesta también, o tal vez no. Y es, quítese toda palabra corrompida. Toda palabra que no bendiga a los demás. Que procuremos con nuestros labios, siempre que abramos nuestros labios, sea para edificación. Entonces, cambia las palabras corrompidas, sácalas, despójate de eso y colócate palabras de edificación. Palabras corrompidas por palabras de edificación. Ese es el anhelo, es el planteamiento que Dios tiene. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, cuando éramos como los otros gentiles, entonces decíamos palabras soeces, decíamos no solamente mentiras, sino que maldecíamos a las personas, decíamos mal. Pero entonces el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo dice, cambie eso. O sea, que aún con tu lenguaje se note que tú eres una persona diferente, que ha sido renovado, que ha sido cambiado. Que tú no necesites tener tu Biblia aquí como un desodorante bajo el brazo, ni que necesites tener un letrero diciendo que es cristiano. No, que con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte a los demás, y no es que te la pases diciendo a todo el mundo aleluya, gloria a Dios, no, sino que tú siempre aproveches el momento que tienes contacto con alguien para bendecirlo, para edificarlo, para restaurarlo, para animarlo. Si está afligido, si está triste, entonces tú aprovecha ese momento para subirle el ánimo a él a través de una palabra de consolación. A eso fuimos llamados. Entonces, según Pablo, vivir hablando palabras corrompidas equivale a dejar de edificar el cuerpo de Cristo. O sea, dejar por tierra que somos cristianos. O sea, porque si una persona dice, te ves salir de la iglesia, sabes que tú eres cristiano y te escucha decir no solamente mentiras, sino que te escucha decir palabras soeces, entonces, no, pues esa iglesia ¿qué? O sea, ¿para qué? Eso de cierta manera está afectando al cuerpo, porque la gente lo primero que hace es generalizar, todos deben ser iguales. Y fíjense que estás afectando al cuerpo. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo dice que también afliges al Espíritu Santo de Dios. Recordemos, amados, que el Espíritu Santo de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, según lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 19, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que ya nos pertenecemos a nosotros porque nuestro cuerpo se ha convertido en templo del Espíritu Santo y que ya nosotros no podemos manejar y utilizar nuestro cuerpo como queramos porque ya el cuerpo no es nuestro, fuimos comprados por Cristo Jesús y el Espíritu Santo mora en nosotros. De manera pues que cuando nosotros decimos una palabra corrompida, una palabra que no es sana, entonces el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, dice la Escritura, que se contrista. ¿Qué la palabra contristar? Que se aflige, que se entristece. De cierta manera, entonces nos muestra la Escritura que el Espíritu Santo es tan sensible, note que en alguna parte lo muestra como una paloma, que es tan sensible y entonces tú le haces bulla a una paloma, tú la molestas y la paloma se va. El Señor lo compara, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, esa es una analogía. El Espíritu Santo lo que nos muestra es una sensibilidad. Cuando nos muestra como una paloma es que es muy sensible y el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo empieza a entristecerse cuando escucha de nuestros labios palabras corrompidas. Y entonces el detalle de esto es que si nosotros hacemos que el Espíritu Santo se entristezca, porque dice, bueno, que se entristezca, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que el Espíritu Santo que mora en ti,
eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu está ahí y tus palabras corrompidas entristecen al Espíritu Santo, por el hecho de entristecerse, cuando una persona deja de decir palabras de bendición y comienza a decir palabras que no son de edificación, entonces como el Espíritu Santo se entristece, es como si tú dejaste de ser lleno del Espíritu Santo, y entonces ya no es el Espíritu Santo el que controla tu vida, sino que ahora controla tu vida, tu carne. Y eso es bastante delicado, porque tanto si el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra en Gálatas, tanto si el Espíritu Santo controla la vida, ¿qué pasa con nosotros cuando la vida está controlada por el Espíritu Santo? Y también ¿qué pasa cuando nuestra vida está controlada por la carne? Quiero que por favor vayamos en un momentico a mirarlo. Ahí está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si no eres muy diestro, no eres muy diestra para manejar la Biblia, simplemente espero que tengas tu libreta de apuntes, anotas eso, luego lo miras ahí despacito en tu casa. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo, es decir, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo controla su vida, entonces eso da unos resultados que se conocen como frutos. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona tiene un lenguaje correcto, una persona está llena del Espíritu Santo, entonces ese es el fruto que se ve. Ese fruto no es que sean muchos frutos, es un fruto, haz de cuenta que es como una mandarina y tú le quitas la cáscara a la mandarina y ve como unos gajitos, decimos nosotros. Bueno, así es el fruto del Espíritu Santo. Cada gajito representa esto como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad que hemos citado. En contraste a eso, si la persona, palabras corrompidas, está en pecado y lo demás, obviamente el Espíritu Santo no controla su vida, sino que está siendo controlado por la carne. Y también se nota, también se muestra ese fruto también, cómo es esa persona, cuál es el fruto de una persona que está controlada por la carne. Porque dice la Escritura en el verso 17, estoy en Gálatas 5, verso 17 en adelante, habla de las obras de la carne. Dice, porque los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Noten, son dos fuerzas ahí. O es la parte espiritual o es la parte carnal. Y entonces son dos fuerzas que se oponen. Son como esos Doberman que hablamos en alguna oportunidad, que están ahí confrontados, que están enfrentados. Y dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen contra sí para que no hagáis lo que quisierais. Y es esa lucha que tenemos nosotros en la carne, que la carne nos impulsa, nos arrastra, haga esto, nadie lo está viendo, no importa, todo lo hacen. Y entonces, sí, pueda que sí, pero la parte espiritual dice, no, Dios te ve, el Señor está contigo, por favor, camina en santidad, controla. Es esa lucha permanente, no sé si me entiendes. Si me entiendes, levanta ahí tu manito. Es esa lucha permanente que tenemos muchos y que mientras estemos en esta tierra, quiero decirles, la vamos a tener. Veo que aquí una persona también aquí la tiene, otro por aquí también. Muy bien, esa lucha la tenemos todos. Sería muy bueno decir, no, ya como somos cristianos no vamos a sentir eso. No, porque mientras estemos en esta carne, todavía hay cosas que nos arrastran. Es una inercia que nos lleva a hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y entonces nos hace un listado acá de esas obras de la carne. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestan, note lo que dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia es muy clara, mis amados, y podemos colocarle el color que sea y la justificación que sea, pero es que un día, por esta palabra, nosotros seremos juzgados. Así que tengamos cuidado. Despojémonos entonces, en este punto número 4, despojémonos de esas palabras corrompidas y más bien cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar particularmente, y siempre que tenga la oportunidad de hablar con alguien, de tener una relación con alguien, de tener un contacto con alguien, siempre expresa palabras de edificación. Y por último está el versículo 32. Dice, antes, en lugar contrario a eso, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, por el contrario,
Sean amables unos con otros. Diga conmigo, amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo más lindo es poder escuchar que la gente dice, fulano de tal es buena persona, tiene un corazón bonito, es un tesoro, vale mucho. Eso es hermoso, que te lo digan y que tú también lo puedas decir a una persona. Qué bueno que la gente pueda tener ese calificativo a nosotros, que nos conozcan como personas de buen corazón, personas amables, personas que no guardamos resentimiento ni rencor, sino personas que tenemos un corazón limpio para con Dios. Quiero decirles, amados, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido llamados para perdonar a otros. Como el mismo Jesús, como el mismo Dios a través de Jesús, nos perdonó. No importa, escúcheme, si hemos sido anteriormente personas resentidas o personas con un temperamento fuerte en el pasado. Todo hijo de Dios debe practicar el perdón en lugar de la amargura. Tú decides, es una decisión. Como cuando tú por la mañana decides que te vas a colocar. Nadie te tiene que colocarse eso, no, tú decides, tú miras ahí tu ropa y dices, me quiero colocar esto hoy, quiero verme de esta manera hoy. Ok, tú decides también. Tú decides si te colocas la prenda del perdón o sencillamente la dejas ahí guardada, sabes que te la debes colocar, pero prefieres colocarte la prenda de la amargura y vivir. Y hay personas que han vivido mucho tiempo con esa prenda de la amargura. Saben que no les queda bien, saben que los hace ver feos, pero sin embargo dice, no importa, yo me la coloco. Noten que todos estos mandamientos, que son mandamientos directos, es para nosotros, los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por eso el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, nos llama a nosotros a edificarnos. Escúcheme mire por favor este versículo que es bien interesante. Como somos del pueblo de Dios, somos del cuerpo de Cristo, tiene muchas formas del Señor llamarnos. Nos llama la iglesia, nos llama su redil, nos llama su rebaño, nos llama su viña, nos llama pueblo adquirido por Dios, para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y aquí en Efesios capítulo 2, verso 20, dice la escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo, la base, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, veámonos como si fuéramos cada uno como un ladrillo. Y entonces aquí tenemos un grupo de personas que los que estamos aquí somos el cuerpo de Dios y cada uno de nosotros somos un ladrillo. Escuche lo que dice. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo del Señor. O sea, cada vez que cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, damos lo mejor de nosotros, eso va llevando que todo el cuerpo crezca. ¿Por qué razón? Porque a cualquiera de los que estamos acá, la gente va a ver y dice, oiga, qué bonito que es usted. Mira cómo cambió. Y yo quiero también ir a ese lugar. Por favor, mándame el enlace. Yo quiero conectarme a esa reunión. Dame la dirección. Yo quiero ir los domingos a la reunión. Y eso va a hacer que el cuerpo vaya creciendo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que quiere decir la palabra de Dios. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, la palabra gentil son todos los que no son judíos, los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Entonces, noten que esto que el Señor nos ha hablado a través de la carta a los Efesios, si Dios no lo habló, si Dios no lo demanda, es porque Él tiene la plena certeza que lo podemos cumplir. En caso contrario, téngalo por seguro que no nos va a demandar algo que Él a sabiendas sabe que no lo podemos hacer.
De manera pues que estos 5 puntos que hemos tocado, estas 5 prendas o como quiera llamarlo, que el Señor nos plantea que debemos despojarnos y que debemos colocar en sustitución otras, es porque el Señor sabe que lo podemos hacer. De manera que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, tenemos excusa. ¿Qué nos dijo el Señor? Cambie la mentira por la justicia y la santidad de la verdad. Cambie la ira y el enojo por la misericordia. Ya no hurte más en el trabajo. O sea, cambie el robo por el trabajo. O sea, en lugar de robar, trabaje, mijo. Cambie las palabras corrompidas por la edificación. Y por último, cambie el resentimiento por el perdón. Así que no hay ningún tipo de argumentos que valgan para no abandonar nuestra antigua manera de vivir, nuestros antiguos hábitos. Oremos al Señor. Dígamele, Padre, muchas gracias. Te amo en esta noche. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por preocuparte por formarnos, Señor amado. Y sé que si tú nos permitiste conectarnos en esta noche es porque esta palabra era para nosotros. Y yo la tomo como personal, la tomo como propia, Señor. Y quiero tener muy claro, Señor, estos pensamientos que tú nos has dado hoy, este planteamiento, Dios, porque sé que es para nuestro beneficio como cuerpo de Cristo. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy has permitido conectarse aquí en vivo. Las personas que posteriormente también verán esta enseñanza, que tu Espíritu Santo hable a los corazones. Cada quien sabemos en qué cosas, en qué área nosotros estamos fallando. Y por lo tanto, Señor, que no se quede simplemente en una palabra, que no se quede simplemente en una libreta de apuntes donde tomamos lo que escuchamos, sino que realmente bajemos ese pensamiento de nuestra mente, de nuestros oídos que han pasado a nuestra mente, que los bajemos a nuestro corazón y que eso, Señor, lo llevemos verdaderamente a la práctica. Y que las personas puedan decir de nosotros que verdaderamente somos diferentes. Estamos en ese proceso, Señor, de querer vivir para ti, de querer tener una vida agradable ante tus ojos. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.